Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a repasar un poco lo que viene a ser el pre-release de OP6 que vamos a tener en nada, en poco más de una semana escaso. Vamos a tener los primeros torneos y muchos me habéis dejado mensajes tanto en comentarios como por Discord, con dudas, con preguntas. Muchos os sois nuevos y nunca habéis vivido una pre-release o nunca habéis podido ir a una. Habéis visto que en vuestra tienda va a ser un formato sellado y no entendéis muy bien cómo va eso, qué reglas hay, qué recomendaciones os puedo dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso he decidido hacer un poco este vídeo. Pero bueno, vamos a meternos ya en meollo, vamos a repasar lo que es la pre-release y luego vamos a hablar un poco de recomendaciones, cartas y demás. Primero que todo, la pre-release, las fechas las tenéis ahí, se va a jugar entre el 8 de marzo y el 14, durante esa semanita. Y se puede jugar en dos formatos distintos. El primero de todos ellos es construido. Construido es la misma mierda de todos los putos días. Tú llegas con tu baraja, juegas la partida, bueno, las partidas mejor dicho que sean, el que gana, gana, un aplausito y todo Dios para su puta casa. Ya está, se le da el premio y fuera. Es un mismo torneo que se juega todas las semanas o los clásicos torneos de toda la vida de tú ir con tu baraja, jugar y fuera. La cosa, la gracia, está en el sellado. Vale, las reglas de sellado las tenemos aquí, que os las dejaré abajo en la descripción, por si queréis echarle un ojo con calma o no os acordáis de algo, lo que sea, y queréis tenerlas. Os las dejo abajo en la descripción el enlace a este PDF. Y básicamente lo que cambia es que tú tienes que traer tus dones, que acordaos de llevar 10 dones, porque luego la gente se olvida y es un Cristo porque no hay dones. Pero bueno, llevas 10 dones y tu líder. Tú tienes que llevar tus líderes y ya. En la tienda te dan, por regla general, 6 packs, aunque he visto que por tema de stocks en algunos lados han recortado a 5 o lo que sea, pero bueno, por regla general 6 packs. Tú con esos 6 packs te tienes que montar una baraja de 40 cartas y con eso juegas. A la hora de montar la baraja han cambiado las reglas de construcción de mazos para que obviamente sea viable esto y no hay limitaciones por color. No hay ninguna limitación por color, única y exclusivamente a la hora de montar el mazo. Las limitaciones de los efectos de las cartas, de tags y demás, se mantienen igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, por ejemplo, con un líder mono verde, puedes meter cartas de todos los colores. Por ejemplo, yo llevo a Keith, el líder del ST2, y puedo meter ahí cartas azules, moradas, amarillas o lo que sea. Pero si una carta especifica color, por ejemplo, una que todos conozcamos, Rebeca de OP5, Rebeca de OP5 en su efecto especifica carta negra. Vale, pues ese negro va a seguir tener, o sea, perdonad que me he trabado, va a tener que seguir siendo una carta negra. Ahí no se afecta ni modifica y vas a poder, por ejemplo, con Rebeca pillarte cartas verdes, no. Solo va a poder seguir pillando cartas negras. Esto es bastante importante a la hora de saber cómo funciona y qué es útil y qué no. Y luego también está el hecho de que tú puedes meter más de 4 copias. Tú abres tus sobres y en todos te sale la misma carta. Pues puedes llevar 5 o 6 copias de la misma carta sin ningún problema, como si, yo qué sé, pasa algo y tienes 40 copias de la misma carta porque happens. Que sería hacer trampa como un hijo de puta, todos lo sabemos, pero bueno, supongamos. Pues tú podrías meter las 40 copias de la misma carta y ya estaría. No hay limitación para número, ¿vale? Luego, otra cosa importante es que hay sideboard, o sidex, que básicamente tú entre partidas, todas las cartas que has abierto y que no han entrado en tu deck principal, puedes cambiarlas. O sea, tú pon que pensabas que una carta iba a ir bien, la pruebas, no te gusta cómo está funcionando, pues puedes cambiarla entre la primera partida y la segunda, por ejemplo, y sin ningún tipo de fallo. Todas las cartas que abras, obviamente, te las quedas. Y hay poquito más, o sea, básicamente este es el formato sellado. Si os queda cualquier duda, ya sabéis, como siempre, los comentarios o en Discord me la podéis preguntar y sin ningún tipo de fallo. Luego, eso, ¿qué tenemos aparte? Que vienen a ser el tema de premios y demás. Primero de todo, por participar ya solo tenemos la promo de Zoro, que es esta de aquí, que es un 6-7 mil con Vanish, bastante sencillito, sin mucha cosa. Ahí está. Luego tenemos un pre-release pack que nos vienen 2 cartas con el sellito en dorado, que vienen a ser entre las cartas de OP6 hay 75 variaciones que nos pueden salir, pero bueno, básicamente son comunes y poco comunes de OP6 que nos vienen con la estampita de pre-release, que están guays, y luego obviamente el ganador que se va a llevar la winner de Zoro, que está guapísima. Y el torneo tiene poquita cosa más. Ahora pasaremos a mirar un poco lo que vienen a ser las recomendaciones que yo os voy a dar y demás, que aquí tenéis los líderes que yo recomiendo principalmente. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco a mirar un poco uno por uno, ver otras opciones que podían ser viables, cuándo recomiendo cada uno de ellos y demás. Básicamente lo que tenemos aquí es, son líderes muy generales que van bien en casi todo tipo de decks. Zoro, le das un don más 1000 a todo, es útil. Katakuri, le das un don, pega de 7 siempre, te permite mirar vidas, etcétera, etcétera. Bueno,
Luffy sí que es algo más situacional. Si llevas, te salen por lo que sea, cartas que comben bien con la propio rampeo de Luffy, o llevas cartas altas que quieras sacar pronto, pues puede venir hasta bien. Yamato es una excepción bastante grande. En estos formatos se suele tirar por líderes monocolor, por el tema de las vidas. Y porque, joder, al no haber restricciones de color, el Cell bicolor es más un por culo que otra cosa. Pero la presión que mete Yamato con el Double Attack creo que es suficiente como para compensarlo. Así que es una de las opciones que si te salen en los sobres, pues me plantearía meterla. Y luego tenemos al Keith. Keith es probablemente el mejor en este formato que ha habido hasta ahora. Y probablemente va a seguir siendo o el mejor o ultra top tier. Es muy bueno, el propio efecto que tiene de pegar 2 veces súper fácil es muy muy fuerte en este formato en el que tienes los recursos tan limitados. Y luego, por ejemplo, Croco, que no va nada mal para ir quitándole personajes molestos al rival todo el rato, que es una de las opciones viables. Luego hay otros líderes, por así decirlo, que dependiendo un poco de lo que nos salga pueden llegar a ser viables. Por ejemplo, poned que abrimos muchísimo trigger, pues Arlong podría ser una opción viable. ¿Qué cartas queremos evitar? Pues el extremo máximo de los líderes, por poner el ejemplo eso, más bestia de líderes que queremos evitar es Nami, porque son líderes ultra situacionales, que necesitan una baraja muy concreta formada a su alrededor. Por ejemplo, Kuro, que es muy cerrado en su arquetipo de Liz Blue. En general, cualquier líder ultra genérico, o sea, ultra no genérico, perdón, ultra específico, ultra cerrado, todos esos los queremos evitar todo lo posible. Luego, líderes que también pueden servir bien, por ejemplo, el Kaido del ST. Este líder es un 5000, 5 vidas, bien, y su efecto es medianamente decente. 2-7, trasheas una vida del rival. Pues oye, no es lo mejor a mi parecer, pero no es malo del todo. Entonces, no sé, Yamato, esta también, por ejemplo, puede ser una opción. Para dificultar al oponente que nos finalice en los últimos turnos, pues puede estar bien. Los líderes de 6 puros, como son el Luffy y el Barba, hay gente que los lleva. A mí no me acaban de gustar porque es ponerte en una cuenta atrás bastante tocha. El Luffy ya solo tener 3 vidas, o el Barba ir perdiendo vida todos los turnos en un deck que no puedes más o menos ponerte para poder ganar en esos turnos, pues puede llegar a ser duro. Pero bueno, son opciones que no son del todo malas. Barba sobre todo, porque tienes muchos más recursos que el rival. Te estás pillando cartas todos los turnos a dolor. El problema es que juegas con ese relojito en la cabeza que te puede llegar a perjudicar bastante. Y el resto, más o menos, es la misma mierda. Líderes a pillar, líderes ultra genéricos, líderes a evitar, líderes ultra específicos. Ahora bien, esto es un consejo que doy en general. Lo más importante en los sellados es adaptarte. Es ver lo que abres y escoger lo mejor para sacar el máximo provecho de las cartas que tienes. Entonces, poned que ese día tenéis una flor en el culo, abrís un montón de soporte de Germa, pilláis el campo de Germa, pilláis un montón de pequeñitos, pilláis la SR de Reiju, pilláis unas cuantas raras de los del propio Germa, móntate un deck de Germa. Y a tomar por culo, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto que estoy diciendo son consejos generales para la gran mayoría de situaciones, pero bueno, lo que dije antes, por ejemplo, abrís un montón de triggers, pues os podéis plantear un Arlong. Si no abrís triggers, pues el Arlong ni de putísima coña. Es un poco las limitaciones esas que tenemos. Ahora voy a mirar un poco las cartas de OP6 y un poco hablar de qué cartas priorizaría yo meter en baraja, cuáles evitaría y demás. Para eso tengo ya aquí el sim, con las cartas un poco separadas y preparadas, que lo primero que quiero hablar de ellos, dadme un segundo que los lo voy a poner en grande para que se vea un poco más. Ahí estamos. Lo primero que quiero hablar son de los Counter 2000. Los Counter 2000 son cartas que si las ves van para adentro, o sea, hay algunas que son más útiles que otras. Por ejemplo, obviamente yo prefiero tener o una Hiyori o una Perona o cualquier carta de este estilo que, por ejemplo, la Sora. Prefiero, yo que sé, tener al Hitokiri que a la Sora, porque Sora, fuera de su arquetipo y fuera de que te tengas la suerte máxima de poder montar un Germa, que eso no va a pasar, es una carta inútil. Solo te sirve como Counter 2000, que oye, está bien, es útil. Pero fuera de eso, Pero luego hay cartas que aparte del Counter 2000 pueden tener cierta utilidad. Pero dentro de eso, estas cartas en general, si las vemos, van para adentro. Nunca vamos a llegar, o es muy raro que vayamos a llegar a tener más de 10 copias de estas cartas, pero bueno, estas si las veis, van para adentro y sin ningún tipo de duda, o sea, pero para adentro ya.
Luego tenemos los blockers. Los blockers de esta edición, sobre todo los pequeñitos, son cartas que es un no-brain meterlos. Os estoy hablando del Suraya, que Suraya es buenísimo. Es cierto que es un SR, por lo que se va a ver poco, pero Suraya, si lo veis, es obligatorio que entre en el deck. Luego tenemos a los de 2, que son Hammond, Shiki y Cerberus, que estos igual van para adentro. Y tenemos a Borsalino, que es un blocker situacional, pero que en este tipo de formatos en los que apenas hay motor de robo, es muy sencillo quedarte con 5 cartas o menos en mano, por lo que sea un blocker no es algo difícil. Y es un blocker con 2-4000 stats de vainilla, así que está guay, puede entrar. Luego tenemos a Yonji, que es cierto que su efecto de tener el más 1000 no lo vamos a tener normalmente, pero es una carta con counter, coste 4 o 5000 con blocker, no está mal, puede servir. Y luego tenemos al Momo. Momo es muy buena carta, su efecto sí que es muy situacional. El hecho de que vayamos a tener cartas de guano o no, obviamente si abrimos más cartas de guano, cuantas más tengamos, más aumenta el valor de Momo, pero si no, sigue siendo un blocker muy bueno con unos stats decentes que nos puede llegar a salvar. Y aquí me falta uno que me acabo de dar cuenta, que no sé por qué no se me guardó, que es el Aramaki, el Green Bull, que es un blocker muy tocho, tirando Palladium, que para pasar por encima de este señor en estos formatos, buena suerte Charlie. Y que luego tiene un Active Main que te sirve para quitarte a los molestos pequeñitos. A estos de coste 2 te los puedes quitar relativamente fácil. Y luego encima bufa. Así que se bufa, mete hostias como panes, te quita pequeñitos, es un blocker grande. Es bastante buena opción si la vemos el poder añadirlo. Fuera de sellado, yo es una carta que pienso que es malísima, pero en estas condiciones puede llegar a servir mucho bastante. Luego tenemos tema de eventos, que dentro de los eventos que tenemos en OP6, el meter ciertas de estas cartas puede ir bien. Sobre todo hay algunos que son más importantes que otros. Por ejemplo, tenemos el Gungun King con Gatolinga, que básicamente es una carta que bufa a dolor durante main, que para pasar barreras muy gordas, como puede ser por ejemplo el Green Bull que vimos antes, o demás, pues puede ir bien. Aparte, el trigger es muy bueno, sobre todo en estos formatos, el limpiar es muy bueno. Y poquito más. Este señor básicamente hace lo mismo que el trigger de esta, que sirve para petarte personajes. La limpieza en general de campo va muy bien. No hay personajes ultra grandes de forma normal en estos formatos, entonces va relativamente bien. Luego tenemos eventos defensivos que sí que son muy útiles. Que este en principio es mítico counter 2000 de 1, que situacionalmente se vuelve un counter 4000, que para el final de la partida no es raro tener 8 dones resteados. Pues que este señor te dé un más 4000 de counter por un solo don, pues oye, te puede llegar a salvar el late game de las partidas. Luego tenemos lo que viene a ser un backlight, es un evento que gira personajes o destruye personajes girados, que volvemos a lo mismo. La limpieza de campo en este formato es muy útil, es muy buena. Razón por la cual también el Gravity es una carta que entra como Dios. Por 7 limpias 2 cartas del rival de coste 6 o menor. Muy buena. El White Snake es más de relleno, por así decirlo. En el caso de que no tengas mucho counter, pues te puede venir muy bien. Te puede salvar bastante. Y aparte es eso, te da un pequeño motor de robo que hay poco en sellado, así que guay. Esta es situacional también, pero puede llegar a decidir partidas. Al no haber tanto removal por efectos, porque es eso, por ejemplo, el negro no tiene una forma consistente de bajar costes. El rojo llega por poder a 5000 y poquito más. ¿Sabes? Está como muy pellado y es muy a cuentagotas el removal fuera de batalla que hay. Mucho se va a dar por combate. Entonces, esta carta, el Nothing Happened, es una carta que gana mucho valor, que puede llegar a decidir partidas en ciertos turnos. Así que cuidadito con ella, que puede llegar a estar bien. Y si te sale meter alguna copia en el deck, puede no ser una tontería. El Negative Hollow es mítica carta, que no está mal, que si te faltan huecos por rellenar, pues puedes meterla sin fallo. Si no, tampoco es una locura de prioridad. Ahora bien, el quitarle cartas al rival que no escoge él, es en plan de, es lo mítico que te pone el rival la mano sin que tú la veas, pillas una carta de ahí, le dices la segunda y se quita la segunda carta, no la elige él. Entonces, tiene bastante value. Al no haber tanto motor de robo, el quitarle una carta a la mano al rival, pues está guay, está bastante nice. Pero bueno, es lo que digo, es un poco de posición de relleno. Luego tenemos la de coste 0,
que es muy muy buena. Esta, si la veis, va para adentro sí o sí. Y un poco lo mismo que el Reject o el Impact, como coño lo queráis decir, que son cartas muy muy útiles que sirven tanto para destruir como para finalizar partida. De aquí, ¿cuáles son las que yo considero las principales? Vale, las principales para mí son el Reject, el evento de coste cero, el Gatalinga, el Billion y después podríamos meter el Gravity. Y bueno, quizás el Nothing Happens. Estos son los eventos que quizás considero más importantes, los otros son un poco más de relleno, pero todos estos son muy muy buenas opciones. Luego tenemos los vainillas, que los vainillas son una categoría de cartas que normalmente no suelen brillar mucho, pero en este tipo de eventos, como ya he dicho, donde los stats brillan, cuanto mejor stats tenga tu carta y cuanto más eficiente sea en relatividad don-poder, mejor suelen ser, los vainillas cobran muchísima importancia, así que meter unos cuantos de estos de cualquiera de ellos es una opción bastante buena. Tienen counter por ellos mismos, por lo cual no te briquean, y son cartas bastante jugables. Un poco tened en cuenta el tema de los costes del mazo. No metáis, por ejemplo, si tenéis ya muchos costes altos, pues a lo mejor meter 4 de estos no es muy buena idea. Pero un poco manteniendo los costes y la curva de vuestro deck bien, todo lo que podáis meter de estos vainillas es muy buena opción. Y luego tenemos personajes principales. Estos personajes, si los veis, van para adentro. No hay que dudar. El Shanks de 10, uno de los mejores bosses que puede haber en este tipo de formatos. Arlong, deshabilitas al líder del rival, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque mucha gente va a llevar a Keith. Keith es uno de los líderes más usados en este tipo de formatos, y el que no pueda pegar un Keith que te puede pegar muy fácil para acabarte un par de veces, da mucho value. Luego llevamos a este señor, te puede ayudar a terminar partidas, tiene stats de vainilla, está guay. Jodi, sé que es un SR, pero si veis a Jodi es que va para adentro, no se duda. Ryuma también es muy buena carta, volvemos a lo mismo, limpieza. Stats buenos, y si te lo petan, petas otra cosa. O sea, es muy buen bicho en este formato. Creo que no hay que decir que si te sale una secreta la metes. El Zoro, si lo ves, pues va para adentro, happens. Moria, un poco de lo mismo, carta que llena el deck. En general, las SRs de este estilo van todas para adentro y ahí no hay mucho más que decirle. Onami, cartonazo, todo lo que puedas evitar que tu rival pille de recursos es bien. El Vanish entra muy fresco. Si llevas el líder de Yamato es Jesucristo. Y si no, el Trigger ya de por sí es bueno, tiene counter. Onami es una carta obligatoria. Un poco lo mismo Kokiku. Carta que entra con Trigger muy fácil. El Onkao es muy bueno. Stats buenos. El problema es el no counter. Y Nekomamushi es otra carta que volvemos a lo mismo. Puedes pegar a oponentes enderezados. Entra muy bien. Tiene un trigger bueno. Stats decentes. O sea, es buena carta en general. No hay mucho más que añadir. Hay algo con lo que sí hay que tener bastante cuidado a la hora de formar el deck, que no es abusar de este tipo de cartas. Vale, porque tienen stats de vainilla, que dices guay, pero no tienen counter. Entonces tienes que tener en cuenta de que tú de 40 cartas que vas a llevar, no puedes abusar ni meter, por ejemplo, mucho más de 8 o 9 copias de este tipo de cartas, porque te briquean a una velocidad bastante cojonuda. Es importante tenerlos porque son personajes que te pueden ganar partidas y te pueden definir games muy fácil ellos solos, pero no abusar tampoco. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que es que si tenemos el evento de 0 podemos permitirnos tirar un poco más que si no lo tenemos. Porque esto, al quitarte bricks de mano, pues te puede bastante cambiar un poco lo que puedas tener o no. También depende cuántos counters 2000 tengas y tal. Tenéis que más o menos balancear y adaptar un poco vuestra baraja a que haya un balance entre personajes potentes y buenos y suficiente motor defensivo o de counters como para poder defenderlos, ¿vale? Es más o menos un balance que tiene que haber ahí. Luego, cartas extras que podemos llegar a meter que pueden estar bien y que pueden ser planteables. Tenemos el Inazuma con Vanish, un poco lo mismo que la Onami. Tiene unas stats decentes, tiene counter y a nada que le pones un par de dones ya tiene Vanish, lo cual es muy molesto en estos formatos. Cartas como el Bear King, que para de por sí los stats no son malos. Y esta ya es más un poco de relleno general, por así decirlo, pero si por lo que sea aparece un rival de 6000, que no es tan raro verlo, pues te puede llegar a salvar muchísimo este señor. El Raise Max, para llegar a petar ciertas cartas, o blockers altos, o cosas molestas, puede estar bastante bien. Es una opción más situacional, también te lo digo. Un poco lo mismo que el Kuzan, es una carta más situacional, que volvemos a lo mismo. Si no tienes bastantes
por lo que sea no te han salido de las Okikus, Ryumas, este tipo de cartas que están sin counter con stats buenos, pues Kuzan puede entrar. Si ya tienes bastantes de esas, el Kuzan no lo metería por eso, porque te briquea mucho la mano, pero es una opción. Pudding también es una opción bastante buena. Luego tenemos al Tokikake, que parece una puta carta de mierda. Un 2-3 mil que don por uno. Que si tienes 4 menos cartas, este personaje no puede ser destruido en batalla. Que os lo confirmo que fuera de este tipo de formatos no lo meto ni de puta coña en cualquier baraja mía. Pero que en estos formatos donde el destruir por batalla es tan importante, el tener una carta que puedas jugar en turno 2 a lo mejor, darle 2 dones y pegar de 5 y que no te lo puedan destruir a la vuelta, es bastante decente, ¿eh? No es para nada tontería. Así que puede llegar a entrar. Volvemos a lo mismo, son personajes que ya son un poco más tirando al relleno, que es un poco más a lo... Bueno, pues no tengo otra cosa mejor, va para adentro. Garp, más o menos es la misma situación que el Kuzan. Si te sale y no tienes muchos de los otros, de Okiku, Ryumas y tal, pues entra. Sanji, si tienes unas cuantas cartas altas, pues pueden ser muy buena opción. A ver, si vemos un Sanji probablemente todos lo vamos a meter, pero no es tan potente como Zoro, las cosas como son. Sobre todo destacaría eso, si tenemos bastantes cartas altas, pues puede llegar a ser bastante tocho. Ichiji, un poco lo mismo. Es un buen cuerpo. Si no, Es un poco lo mismo que le pasa al Zephyr, aunque Zephyr me parece una opción mejor que Ichiji. Pero si no tenemos ningún boss grande, no tenemos nada mejor de costes altos, por lo que no nos ha salido, lo que sea, pues meter a Ichiji podría estar bien. Aparte, si a Ichiji lo combinamos con algún líder tipo el Kaido morado, por ejemplo, si te salen un par de estos, que va a ser que no, porque son SRs, pero bueno, si te sale uno de estos y un par de cartas más de Germa y tal, pues a lo mejor plantearte el líder del Kaido morado, que puede hacer don menos y que luego puedas meter a Ichiji al turno siguiente o lo que sea, es un poco bastante situacional, pero como una carta de relleno, un 7000 que puedes llegar a meter en caso de emergencia, pues puede estar bien. Es cierto que es bastante pillado y el que no tengas mucha cosa con lo que bajarlo, pues te puede llegar a tocar los cojones. Lo que sería la hostia si te salieran, por ejemplo, los pequeñitos de Ichiji y el propio Ichiji. Entonces sí que sería Jesucristo Superstar. Pero como eso no podemos contar con ello, vamos a tenerlo casi como si fuera un vainilla de emergencia. Y es eso, es una carta de relleno, que es un 7000 que puedes meter por 7 si no tienes nada mejor que hacer. Es pocho, sí, pero bueno, es lo que hablo. Aquí son cartas más de tirando al relleno. Zephyr ya sí que es bastante mejor que el Ichiji. Si tenemos que escoger entre estos dos, yo me tiraría 100% siempre por el Zephyr. On play, don -1. Quitas las habilidades de una carta y destruyes un personaje de 5000. Básicamente, esto es un antiborsalino. Si el personaje al que le quitas las habilidades tiene menos de 5000, lo destruyes. Entonces, para Borsa es Jesucristo, pero bueno, aquí no hay borsalinos porque estamos en sellado de OP6. Pero yo que sé, te puedes quitar cartas como el Absalom o cartas por el estilo, que, oye, ni tan puto mal. Y si por lo que sea tienes con un Rise Max, ya ahí al rango al que llegas de destruir con el combo de estos dos es muy bueno. Pero ya tener combos en draft, o bueno, en sellado más bien, perdonad, es algo con lo que no puedes contar. Absalom también es buena carta, te quitas a los bloques pequeñitos que vimos antes, es un cuerpo decente en mesa con counter. Brook, un poco más de lo mismo, te permite quitarte cartas molestas que tengan un KO, como puede ser la... Hostia, no me sale el nombre, me cago en Dios. El Ryuma, que me quedé pillado. Te permite quitarte cartas de ese estilo porque las trasheas y no les haces un KO. Limpiarte blockers, etcétera. Y aparte es un cuerpo decente, o sea, no está mal. El perrito en Urashi, stats buenos, efecto no del todo malo y puede entrar de trigger, un poco lo mismo que Denjiro. Entonces, os vais haciendo un poco la idea de lo que buscamos un poco en este formato, que es efectos buenos generalmente, que no sean muy dependientes de arquetipos o de su propio conjunto, que las condiciones de usarlos no sean algo muy difícil y priorizar este tipo de cartas potentes por ellas mismas que cartas de combo, cartas que generen ventajas, etcétera. Por ejemplo, lo que decía, los pequeñitos de Germa, por regla general, son cartas a evitar siempre, pero siempre. O sea, tú no quieres meter un 3-3000, tú no quieres meter un 2-2000, o sea, que no hacen nada, que no sacan ningún value. La única quizás es el Ichiji pequeñito de emergencia, que bueno, si no tienes nada más,
pues puede llegar a verse, pero fuera de eso no vas a querer meter ningún tipo de estas cartas. Tú en general lo que tienes que priorizar es el tema de poder con coste. Cuanto mejor sea esa eficiencia, mejor. O sea, poco más. La balanza es, y haciendo un resumen, buscar tener una muy buena base de counters 2000, cuantos más puedas tener mejor, hasta, a ver, tampoco nos pasemos, si te salen 25 no metas 25 counters 2000, pero tener 10 counters 2000 o algo así sería genial, si no, todo lo que tengáis menos de eso, todo para adentro. Luego tener una base decente de blockers, sobre todo los blockers pequeñitos y tal, para poder llevar el tempo de la partida. Y después de eso metemos unos cuantos eventos de la lista que vimos que puedan ir bien con el resto de cartas que tenemos, un poco dependiendo de lo que vayamos necesitando y lo que nos vaya a venir mejor o peor. Y luego, tema de personajes, los que vimos de personajes principales, si los vemos, van para adentro la mayoría. Lo único que hay que tener cuidado es en no abusar de cartas sin counter 1000 como esta, los Sokiku, los Ryuma, estos Kuzan, etcétera, etcétera. Todos este tipo de cartas hay que tener cuidado. Y luego hay que buscar rellenar un poco con personajes que nos compensen la curva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, nosotros ya tenemos Hodi y Moria porque hemos tenido una flor en el culo, pues de las cartas que metemos para compensar no vamos a querer meter costes altos como el Ichiji o el Zephyr, no, vamos a buscar meter cartas más pequeñitas, yo que sé, tipo el Inazuma para tener mejor curva, la Pudding, cartas un poco más bajas, yo que sé, el Absalom, etcétera, etcétera, ¿vale? En cambio, si pasa al contrario y abrimos cartas tipo el Ryuma, la Okiku y nos faltan cartas altas, pues ahí ya sí que buscamos meter cartas de relleno, por ejemplo como el Zephyr, más altas, con más coste y más potentes. Aquí ya es un poco acabar de mejorarte la curva de dones, para eso, tener buenas jugadas en general todos los turnos que podamos tener. Y poquita cosa más, o sea, me refiero, no hay mucho más, es bastante sencillito y sobre todo eso, adaptaros a lo que os salga. Y poco más, pasadlo bien, disfrutadlo, que tampoco es un torneo ultra mega competitivo que tengáis que ir a 100% a ganar, es más para echarte unas risas, probar las nuevas cartas y poquito más. Si tenéis cualquier duda, de todas formas, ya sabéis, como siempre me podéis hablar por Discord sin ningún tipo de problema, me podéis dejar cualquier mensaje en los comentarios, que para eso estamos. Y nada, espero que os haya sido útil el vídeo, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y activad las notificaciones y nos vemos en el próximo. Adiós.